Don Gerardo, el problema más grande, y usted lo dijo ahora, falta de liderazgo. El tema más grande aquí es que los ticos no estamos acostumbrados a pagar impuestos, o al menos voluntariamente, ¿verdad? Eso en primer lugar. Lo hemos estado haciendo y ya prácticamente con el IVA no nos queda otra que hay que hacerlo. No hay cultura desde el punto de vista de para pagar impuestos como, digamos, comparativamente con otros países. Pero también derivado por el mal uso de los recursos públicos cuando vemos, 150 mil millones guardados en certificados de depósito por parte de las universidades, generando intereses para el beneficio de las universidades. Pero lo que la gente no sabe, y si usted me corrige si me equivoca, porque usted es el experto aquí, parte de esos 150 millones, 50 mil millones que están guardados, no gastados, no invertidos en obra, no invertidos en mejorar, en ampliar la cantidad de estudiantes que puedan estudiar o mejorar otros temas en materia de becas y otras cosas más, también son derivados de deuda. Y la probabilidad, según mi entender, cuando usted agarra y tiene, vamos a ver, si usted pide prestado 1 millón de colones, pero resulta que lo guarda para después usarlo, el interés del préstamo es mayor que lo que te está pagando el banco por tenerlo guardado. Al final es una insensatez venida incluso de los mismos rectores, de las personas que tienen la educación, digamos, técnica y universitaria del país. Esto no es un sinsentido, unido con un egoísmo profundo. Bueno, yo no sé si es parte precisamente del tema de este programa, que es la falta de, ¿verdad?, educación financiera y de manejo de datos. Porque efectivamente, tanto el rector Salom como el rector Jensen, el primero de la UNA, el segundo de la Universidad de Costa Rica, cuando un periódico saca esa información, pues salen argumentando que son fondos que no pueden utilizar porque vienen de préstamos y que tienen un destino específico. Entonces, claro, ahí hay comisiones y hay intereses que se deben pagar. De igual manera, pero no los pagan, pero no los pagan la universidad, lo pagamos los ticos. Claro, porque eso va una parte con cargo al presupuesto nacional. Es la cifra que yo le decía ahí. De esos 10.500 miles de millones de colones, casi el 30% va al Ministerio de Educación. No es que yo esté opuesto a que en este país, yo soy resultado de eso, educación primaria gratuita, educación secundaria gratuita y la educación superior prácticamente también gratuita. El tema es la calidad de la educación. ¿Cuáles son los resultados que estamos teniendo como país de ese sacrificio que estamos haciendo los que pagamos los impuestos correspondientes? Y lo cierto es que en números, cuando nos hacen las pruebas PISA, que se llama, no importa la materia, matemáticas, ciencias, estudios sociales, somos el primer país comparado con los países de la OCDE, ¿verdad?, de la OCDE, en cuanto a qué porcentaje del Producto Interno Bruto se dedica a la educación. Estamos por encima de Finlandia, Noruega, Dinamarca, los Países Bajos. Pero cuando vamos a ver los números, los resultados de las pruebas PISA en todas las materias, somos el último. Somos el último de 30 del resto de países, ¿verdad? Entonces, eso en economía se llama costo de oportunidad. Claro. Las decisiones que se toman o se dejen de tomar tienen un sacrificio, tienen un costo de oportunidad, porque en economía se aprende que los recursos son escasos y de uso alternativo para satisfacer necesidades humanas que son ilimitadas y diversas. Si se toma la decisión de hacer uso de esos recursos en un fin específico y ese fin fracasó o no es óptimo, entonces hay otras necesidades que se pudieron, ¿verdad?, haber subsanado con estos recursos y no se hicieron, ¿verdad? Y entonces hay un costo social por no haber hecho los números finos, ¿verdad?, por no manejar bien los datos. Y yo creo incluso hoy que a nivel del Ministerio de Hacienda se ha captado tanto internamente como externamente demasiado dinero. Al contrario del año pasado, que no había plata, ni siquiera para pagar pensiones, aguinaldos,
¿verdad? Y los pluses, yo creo que es la primera vez en muchos años que el Ministerio de Hacienda se va a ir tranquilo a comerse el tamal, porque hay un superávit hoy en caja que tiene un costo. Entonces también uno tiene que hacer los números. Bueno, ese superávit está pagando intereses, porque viene de deuda, la mayoría viene de deuda. Claro. Entonces hay que analizar, el tesorero nacional debería ser una persona experta en data, en manejo financiero de datos, como para estar comparando y diciendo no me conviene tener esa reserva de liquidez, prefiero prepagar deudas caras, ¿verdad?, en beneficio del país, que tener deuda que, como usted dice, me gana un rendimiento inferior al costo de la deuda que estoy pagando por ella. Don Gerardo, ahora bien, hemos hablado y usted ha expuesto con total claridad la situación real del país y si estamos hablando que el 60% ya del presupuesto está siendo financiado por deuda, ¿verdad? La pregunta del $1.000.000 es, bueno, ¿y esto cómo usted lo ve a corto, mediano y largo plazo? Y dos, ¿qué soluciones concretas podemos como país tomar? Bueno, yo creo que algunas cosas se han avanzado por consenso de todos los partidos políticos, no solamente por iniciativa del Ejecutivo. Yo sé que a alguna gente no le gusta porque eso implicó más impuestos. Desde los tiempos bíblicos, ¿verdad?, como usted decía, no se llaman voluntarios, se llaman impuestos, ¿verdad? A la gente no le gusta pagar impuestos, pero le gusta menos si ve que no hay fruto de ese gasto, que no hay un manejo eficiente de las finanzas públicas. Entonces yo creo que lo primero ya se hizo, que fue aprobar la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Eso nos daba algún grado de claridad, pero vean que las agencias calificadoras de riesgo que miden números del comportamiento del gobierno no nos ha modificado la calificación de riesgo. Seguimos siendo un país B+, de bonos basura, bonos chatarra, y por eso nos cuesta más la deuda, en comparación con Panamá, que es A- y que captó a 30 años plazo al 4% en dólares de tasa fija. El siguiente paso que todo el mundo espera es que efectivamente el nuevo ministro de Hacienda que viene tenga la valentía y la osadía de poder decir no y de poder enfrentarse a una serie de grupos de interés que quieren seguir manteniendo una serie de privilegios a costa del resto. Y lo que es peor, lo venden como si ellos estuvieran protegiendo el bienestar colectivo, cosa que no es cierta. Luego tiene que venir la ley de empleo público, que precisamente venga a poner orden en números. No puede ser posible que la misma posición con las mismas funciones tenga remuneraciones distintas, algunos hasta el doble de diferentes, siendo la misma posición chofer en un ministerio es doblemente pagado en otro en comparación con la misma posición en otro ministerio. Tiene que venir toda una reforma o una reestructuración del aparato estatal que hoy está compuesto por más de 300 entidades. La pregunta aquí es, para la Costa Rica de futuro, ¿se requiere seguir teniendo 350 entidades con personal, con pluses, asistentes, secretarias, o debemos ir a plantearnos seriamente cuántas entidades en vivienda hay en el país? El INBU, el Ministerio de Vivienda, el BAMBI. Podemos pensar en fusionar todas esas entidades para que cumplan más barato el mismo objetivo. Igual en salud, ¿cuántas entidades del sector público están viendo salud? ¿Estarán repitiendo, duplicando las funciones? Otro tema fundamental, ¿cómo se están haciendo las compras públicas? Están todas las entidades registrando sus datos, las facturas, en el sistema automatizado SICOP, para poder hacer compras por volumen, en masa, y lograr precios mucho más bajos, competitivos, que en una situación donde individualmente cada entidad sigue comprando lo que se le ocurra, ¿verdad? O incluso, pensando mal, ¿cómo es posible que el mismo producto, exactamente el mismo, en una entidad pública valga X y en otra entidad pública valga 3 o 4X?
Exagerado. ¿Verdad? Entonces ahí hay toda una conciencia de escasez. Cuando en una familia hay conciencia, hay cultura de que la cosa está dura, uno lo que hace es contraer los gastos y decir, bueno, hey, el viajecito de fin de año ya no, la salida de los fines de semana ya no. Tenemos que ver cómo le sacamos el jugo y nos ajustamos nuestros gastos al nivel de ingresos que tenemos para poder empezar a tocar el principal de la deuda, porque si no vamos a seguir apalancándonos Y pagando solo intereses. y pagando solo intereses a tal punto que podríamos entrar de nuevo en una situación de default, y cuando hay default en un país todos sufrimos, todos, empresa privada, empresa pública, y normalmente el ajuste viene por desempleo. En un minuto, porque ya se me acabó el tiempo. Consejos prácticos para cada uno de los costarricenses que nos están escuchando en sus carros, en sus casas. Hagan números, hagan números, ¿verdad? Siéntense un ratito en familia, en una servilleta, en un papel, a decir cuáles son mis ingresos, cuáles son mis gastos, y ojalá ordenar esos gastos de mayor a menor, por prioridades, que es lo más necesario. Obviamente, si tenemos un familiar enfermo, pues las medicinas, decimos los economistas, tienen demanda inelástica. Sea cual sea el precio, tenemos que seguir comprando las medicinas que papá, que el abuelo, que el hijo necesitan, pero hay otra serie de gastos superfluos que hay que apretarse la faja y decir, bueno, ya no se va a cambiar el jeans cada 3, 4, 6, un año, sino que el jeans tuyo te va a durar 4 o 5 años, ¿verdad? No importa que se pase de moda, o no vamos a poder pasarnos del iPhone 7 al iPhone, ¿qué es? 11, o no sé por qué nivel va, o revisar las facturas de pagos que estamos haciendo por agua, luz, teléfono, tratando de ser mucho más eficientes y cuidar el 5, se llama eso. Mi abuela me decía, usted tiene que cuidar el 5, porque en periodos de vacas flacas lo va a necesitar. Y yo creo que, lamentablemente, por los próximos 2 años nos esperan periodos todavía duros de vacas flacas, y por lo tanto hay que ser muy prudente en lo que vayamos nosotros a hacer hacia adelante.